Mis hermanos, mis hermanas, yo estoy un día más con vosotros para poder predicaros la palabra que se encuentra en Génesis 41, versículo 53. Dice así la palabra: en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan y dijo: Faraón, a todos los egipcios, id a José y haced lo que os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y venía a los egipcios. Y venía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto, y de toda la tierra venía a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Mira, mi querido hermano, aquí te está hablando la palabra que José, el semita, el hijo de Jacob y el hijo de Raquel, fue enviado a Egipto porque sus hermanos lo echaron dentro del pozo, porque Dios le daba visiones, sueños y revelaciones a José. Y sus hermanos no soportaban escuchar a José mencionar sus sueños y contar las experiencias que Dios tenía con José. Y los hermanos de José cogieron a José, hermano, y lo echaron dentro de un pozo. Y se lo vendieron a una caravana de ismaelitas que iban para Egipto, y vendieron a José como esclavo para Egipto, y lo compró un egipcio llamado Putifar. Sí, y lo puso por jefe y mayordomo de toda su casa, porque dice que todo lo que José tocaba prosperaba, porque dice que todo lo que José sembraba daba fruto de bendición, y que todo lo que ponía en las manos de José prosperaba. Sí, sí, mi querido hermano, sí. Y aquí, hermano, a través de los sueños de José, José llegó, hermano, a ser gobernador de Egipto. Sí, mi querido hermano, puesto por Faraón. Déjame decirte, mi querido hermano, que aquí el único quien tenía el pan de Egipto para saciar la hambre de todo Egipto y de todo el país era José. Sí, mi querido hermano,
Sí, mira que dice la palabra. Dice, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón, ¿qué dijo Faraón? Mira qué dijo Faraón. Mira qué le dijo Faraón al pueblo. Dice, y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero, donde había y venían los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Mira, mi querido hermano, déjame decirte que Dios tenía un propósito con José. Que Dios hizo que los hermanos de José tiraran a José en el pozo. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan con José, porque Dios tenía un propósito con José, para llevar a José a tierra de Egipto, en manos de Faraón, para que Faraón le proviera a José, hermano, la autoridad, y para que le cediera el poder para hacerse José dueño de todos los países de Egipto y recoger en su granero, hermano, lo que es el trigo para el pan. Y así hizo José. José recogió todo el trigo de todos los países y lo almacenó en los graneros de Faraón. Y Faraón le dio la autoridad y la llave a José, que era gobernador de Egipto, José. Y por debajo de Faraón gobernaba José en todo. Sí, mi querido hermano, sí. Primero estaba Faraón, después José. Y más que José, no había nadie, solamente Faraón. Y el que tenía el privilegio y la autoridad de repartir el pan y de dar el pan era José. Porque el Faraón mandó al pueblo a José y a José, que José tiene el pan, y a José, que José tiene el pan que os da el alimento espiritual, el alimento de vida. Aquí José, hermano, está representándose como a Cristo. Aquí José está representando la persona de Jesucristo. Sí, mi querido hermano, sí, porque dice que Egipto y todo el país de Egipto estaba con hambre, tenía hambre, y que donde solamente había pan era en Egipto, y lo tenía José, y lo custodiaba José, y lo administraba José. Déjame decirte, mi querido hermano, déjame hablarte, que hoy la palabra de Dios te viene diciendo que hoy el mundo entero
tiene hambre de la palabra de Dios. Sí, porque hoy hay una hambruna espiritual. Déjame decirte que hoy, mi querido hermano, mi querida hermana, hay muchísimas alabanzas. Hay mucho ruido. Donde quiera que vaya, ruido, alabanza. Pero hay muy poquitas predicaciones. Hermano, cuando tú vas a una iglesia y tú sientes que allí dentro falta algo, la iglesia muy bonita, muy decorada, a todo confort, a toda lujuria, están en la última moda, los utensilios los mejores, los instrumentos los mejores de marca, pero, hermano, le faltan algo que no se puede comprar con dinero. Pero tú sientes y Dios te revela y Dios te transmite y Dios te hace sentir que allí falta el pan de vida, que es el sustento del alma del cristiano, que es la comida espiritual del cristiano, la comida espiritual del alma, que es la palabra viva que descendió del cielo, que es Jesucristo. Sí, y aquí José te está hablando de la palabra viva. Y aquí José dice que tenía el pan en los graneros de Egipto. Sí, mi querido hermano, porque mira que dice aquí la bendita y hermosa palabra. Mira que te dice, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, más en toda la tierra de Egipto, más en toda la tierra de Egipto había pan. ¿Y quién tenía el pan? José. José el semita, José el hijo de Jacob y de Raquel, tenía pan para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios. El pan espiritual, el pan que descendió del cielo, el pan vivo. Y había hambre. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todos los graneros. ¿Quién abrió los graneros? José. No lo abrió Faraón, lo abrió José. Donde vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en toda la tierra de Egipto, y de toda la tierra venía a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Mira, mi querido hermano, mi querida hermana, la palabra de Dios es el pan vivo que descendió del cielo. La palabra espiritual es la que te tonifica tu hueso. La palabra de Dios es medicina y refrigerio para tu alma, medicina para tu hueso. Sí,
la palabra viva del cielo, es el pan vivo que descendió del cielo, es Jesucristo, el Verbo hecho carne, y el Verbo se convirtió en carne. Sí, y vino y habitó en medio de nosotros y está con nosotros. Sí, mi querido hermano, sí, mi querida hermana, déjame decirte que hay un hambre espiritual por todas las partes del mundo. Hambre de escuchar su palabra, hambre de llenarte de la palabra de Dios, porque la palabra de Jesucristo es la que te direcciona. La palabra de Jesucristo es el rema y el logo. Sí, porque por la palabra nosotros encaminamos, por la palabra nos dirige, la palabra nos ordena, la palabra nos exhorta, la palabra nos da crecimiento, la palabra, porque por el oír la palabra viene la fe al cristiano, a la persona humana. Sí, la palabra es la que te direcciona, la que te da la revelación. Por la palabra, sí, fueron hechos los cielos, la tierra, los grandes mares, el hombre del polvo de la tierra, las aves, los animales y todo lo que habita en la faz de la tierra, por su palabra. Sí, mi querido hermano, sí, mi querido hermano. Así que hoy, hermano, están las iglesias en hombruna. Hoy te viene diciendo la palabra de Dios, la boca de Dios, que hay hombruna por todo el mundo, porque está escasa la palabra de Dios, porque su palabra hay que predicarla en todos los rincones del mundo, porque por la palabra viene el convertimiento al cristiano. La palabra es la que te da el crecimiento, la palabra es la que te desata, la palabra es la que rompe las ataduras y las cadenas. Sí, mi querido hermano, así que te voy a seguir hablando un poquito más de la bendita y hermosa palabra. San Juan 50. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. El que come de la palabra vive eternamente. La palabra es el verbo y el verbo es la palabra. Y la palabra es el pan vivo que descendió del cielo, que es Jesucristo. La palabra es el rema y es el logo. El logo es la predicación, que va compuesta con unción, con bendición y que te ordena. El rema es la palabra dada que te direcciona. Sí, mi querido hermano, así que aquí te está diciendo que Jesús es el pan vivo. El pan, dice en el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió
del cielo. Si alguno comiere de este pan vivirá siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y los fariseos dijeron entre sí, ¿cómo nosotros es de comer su sangre, de comer su carne y de beber su sangre? Es que bajo el conocimiento carnal ellos no entendían lo que significa comer su carne, que es el pan vivo del cielo. Jesús es el pan vivo, es la carne, es el pan. Su sangre, hermano, su sangre es la que nos limpia del pecado, la que nos lava del pecado. Porque cuando tú aceptas a Cristo, tú te has alabado con tu sangre, tú aceptas la sangre de Jesucristo para que por la sangre de Cristo tú seas limpiado y por la sangre tú puedas entrar a Jesús. Sí, mi querido hermano. Dice entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en nosotros. No tenéis vida en vosotros, le dijo Jesús. Mira, si tú comes la palabra de Dios, la siembra en ti, esa palabra se siembra en ti y esa palabra va a dar fruto, vida espiritual en ti. Y todo el que la escuche, también va a recoger la semilla, que es la palabra, y va a dar fruto de que se convierta un alma para Cristo. Y esos son los frutos de que las almas se conviertan para Cristo. ¿A través de qué? A través de su palabra. Sí, y su sangre es la que los limpia, los lava del pecado y lo hace ser un hijo de Jesucristo. Porque dice, todo aquel que no beba de mi sangre y coma de mi carne, no tiene parte conmigo. Sí, mi querido hermano, pero para eso, ¿qué hay que hacer? Comer de la palabra de Dios, llenarte de la palabra de Dios, sembrar la palabra de Dios en tu corazón. Sí, y lavarte con su sangre. Sí, mi querida hermana. Sí, mi querido hermano. Sí. Sí, mi querida hermana, eso te está diciendo hoy la palabra bendita de Jesucristo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo, si no coméis la carne del Hijo, que es la palabra de Dios, dijo, si no coméis la carne del Hijo y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros, no tenéis vidas en vosotros, no tenéis vida espiritual. Sí, mi querido hermano, el que come mi carne y bebe mi sangre, el que come mi carne, el que come mi palabra y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, porque mi carne es verdadera comida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él, como me envió el Padre viviente y yo vivo por él. Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Así que, mi querido hermano, dice, mira que te dice aquí en el 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por él, por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Y ahora mira que te dice en el 58, este es el pan que descendió del cielo, no
como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. ¿Quién es el pan? Jesucristo. Porque ¿qué te dice la palabra? Dice, mira qué te dice la palabra. Dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron en el desierto. Dice, y el que come mi pan tendrá vida eterna y vivirá en él. El pan es la palabra de Dios. El pan es la palabra viva. El pan es Jesucristo. Sí, mi querido hermano. Sí, mi querida hermana. Eso te está diciendo hoy la maravillosa y hermosa, bendita palabra de Jesucristo. Sí, y hoy el mundo está farto del pan de Jesucristo. Está farto del pan vivo, del pan que descendió del cielo. Están fartos de la palabra, de la predicación de la palabra, de la dirección de la palabra, de la vivificación de la palabra, porque la palabra te vivifica, la palabra te restaura, la palabra te santifica, la palabra te direcciona, la palabra te levanta. Sí, sí, por la palabra te sana. Sí, mi querido hermano, sí, mi querida hermana, eso te está diciendo la maravillosa y hermosa palabra. Sí, porque en Jeremías también te dice en Jeremías, porque mi palabra es como martillo que quebranta la piedra. Sí, mi querido hermano, sí, eso te está diciendo hoy la maravillosa y hermosa palabra. Así que, mi querido hermano, mi querida hermana, apégate a la palabra de Jesucristo, póntela en tus oídos, come de la palabra, que es la que te da el crecimiento. La palabra es el rema, es el logo, la palabra te direcciona, la palabra te manda. Sí, mi querido hermano, sí. La palabra es la que te da el conocimiento, la palabra te desata la mente, la palabra te da la visión, la palabra te restaura, la palabra te santifica. Sí, mi querido hermano, así que pon por práctica la palabra, come la palabra, siémbrala en tu corazón para darla a conocer a toda criatura humana y dará fruto benigno por medio de la palabra en Jesucristo. Así que, mi querida hermana, mi querido hermano, te dejo con esta predicación. Que Dios te bendiga y que Dios os proteja en gran manera. Y comer del pan vivo que descendió del cielo, que es Jesucristo, que es su palabra. Sí, sí, mi querido hermano, así que hasta otra.